Hare Krishna, muy buenos días. Namaste Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones del maravilloso y siempre radiante Srimad Bhagavatam, o lo que es lo mismo, de las siempre radiantes y maravillosas historias relacionadas a la suprema personalidad de Dios y las diferentes actividades que siempre desde el amor puro y en amor puro ocurren entre dicha personalidad y las personalidades puras que se encuentran a su servicio. En el último texto compartido habíamos observado que de camino a casa el rey Maharaj Parikshit estaba exhibiendo una de las actitudes también más comunes en la plataforma de la bondad, que es la actitud del arrepentimiento. O sea, cuando la ira pasó, la ira disminuyó, entonces se resituó en su posición reflexiva, y desde una posición reflexiva, cuando comenzó a recordar todos los acontecimientos, él comprendió que no actuó de manera adecuada, no había actuado de manera adecuada como se estipula en los Vedas, que era entonces la ley o guía de actuación para la civilización, o que es realmente la guía de actuación original para la civilización. Vamos a recordar que Veda significa sabiduría y que dicha sabiduría proviene de la fuente de la sabiduría, o sea, del Señor mismo. Cuando Brahma, según la historia y la cosmología y la cosmovisión también de la creación desde el punto de vista de la cultura védica, cuando Brahma, el creador, escucha la palabra del Señor Supremo, de aquella autoridad que se encontraba por encima de él, a esa palabra, a ese sonido, a esa comprensión se le llama Veda. O sea, el Veda no es una cuestión filosófica creada por Brahma, el Veda no es un grupo conceptual, el Veda no es una información recabada por un estudio histórico. El Veda no es nada relacionado a ningún tipo de concepto de enfoque o paradigma desde el cual nosotros querramos enfocarlo. Por un simple hecho, Brahma, repito, desde como está la historia contada, ¿no?, en el pueblo védico, Brahma a los inicios estaba en una total oscuridad y también, por decirlo así, en un total vacío, porque nada estaba manifiesto, solo había conciencia. O sea, él tenía conciencia, él adquirió, desarrolló, despertó la conciencia, pero la conciencia estaba sumergida en el Mahatattva, la conciencia estaba sumergida en la energía material, en su naturaleza causal. O sea, la energía material todavía no estaba en movimiento, el océano de energía material no estaba moviéndose todavía, estaba completamente apacible, por decirlo así, en no actividad o dormido también. Entonces, toma conciencia de eso, toma conciencia de donde todavía no había nada. Por eso se dice que solo observaba oscuridad. Es curioso también porque si vamos a la tradición judía, si vamos al pueblo de Israel, si vamos al libro de Génesis, que es el primer libro de la sección del Antiguo Testamento de la conocida Santa Biblia,
también vamos a ver que en un principio, desde el punto de vista creativo, solo había oscuridad, ¿verdad? Y se dice, y el Espíritu de Dios vagaba sobre la faz del abismo y sobre las aguas, etc. O sea, solo había oscuridad, por eso Dios dice, hágase la luz. O sea, la manera en que la tradición judía preserva o narra la historia de la creación del universo material. Entonces, si no había nada en ese principio, ni siquiera habían ideas, no había nada, eso significa que ese supuesto sonido, las supuestas indicaciones o enseñanza que Brahma recibe, no procedían del océano de energía material. Ya eso nos da una primera pista de que el océano de energía material, aquella oscuridad que parecía todo, que parecía interminable, realmente no lo era todo, realmente no es todo. Lo que está más allá del océano de la energía material o del plano de conciencia material, entonces a lo que se le llama trascendencia. La trascendencia está desde el principio, aunque en verdad no hay ningún principio, ¿no? Porque el término eternidad significa precisamente que no hay principio y no hay final, pero para hablar utilizando palabras entendibles, desde el principio de la creación. O sea, ya la trascendencia estaba, la trascendencia siguió estando y la trascendencia siempre estará. Por eso una de las primeras cosas que dice en el Veda, o que refleja, revela aquel que vive en la trascendencia, que es la fuente de ella y el dueño de ella, o sea, Dios en el Veda, es que dice, solo yo estaba antes, o sea, en el principio, antes de que cualquier cosa suceda, solo yo estoy durante, o sea, mientras todo está sucediendo, y solo yo estaré después de la devastación, o sea, cuando ya todo vuelva a dejar de suceder. La presencia de aquel a quien identifican con la verdad absoluta, de aquel que es la personalidad original, de aquel que es el punto original de todo y a la vez es la plenitud de todo. Esa presencia nunca deja de ser, nunca deja de estar. El Veda es la forma en que un fragmento de conciencia, una criatura consciente, logra percibir esa presencia. Evidentemente la criatura consciente, debido a que va a ser consciente desde ciertas limitaciones, entonces cuando ocurre el filtramiento, por decirlo así, de la existencia de la trascendencia, la existencia del conocimiento trascendental, cuando este conocimiento repercute a manera de proyección, de reflejo, de expansión, y por alguna razón se filtra en el plano de conciencia material y ahí hay una criatura consciente que es capaz de captarlo, esta criatura lo va a captar siempre codificado de alguna manera a la forma en que esa criatura sea capaz de comprenderlo. El conocimiento trascendental o el conocimiento puro realmente no se capta en ningún idioma, o sea, no tiene idioma. El conocimiento puro no tiene ningún tipo de identificación de lengua, porque el conocimiento puro no es una lengua, no es un idioma, no es un tipo de lenguaje, no es ningún tipo de código ni de codificación. Los códigos, las lenguas, todas esas cosas lo coloca la criatura, porque la criatura está cubierta por una serie de capas, planos o cuerpos, como le quieran llamar,
y cada uno de ellos tiene sus propias condiciones y su propia naturaleza. Entonces, cuando el más superficial de ellos, que en este caso sería el más interno de ellos, recibe o un poco se acondiciona, a veces por casualidad y a veces por trabajo intenso, se acondiciona para percibir un poco la trascendencia. Entonces esa trascendencia crea cierto efecto, según las propias condiciones de ese plano, cierto efecto. Y ese plano entonces asimila ese efecto a como él puede, según sus condiciones. Y entonces la criatura, identificada con ese plano, lo percibe así. De ese plano, ese mismo efecto repercute, en el plano subsiguiente, pero ya va transformado por las propias características del plano anterior, y por tanto lo que va a captar el plano subsiguiente ya no es el estímulo primero. Aún así capta un estímulo, lo capta también a su manera, lo transforma a su manera y de ahí sigue para el otro. Es con la transmisión del sonido. La transmisión del sonido ocurre así. Por ejemplo, coja 4 micrófonos y evidentemente 4 equipos de altavoz para que el micrófono se escuche, ¿verdad? Y coloque esos 4 micrófonos distantes y los equipos de altavoz también distantes del micrófono siguiente. Hable por un micrófono. Se va a escuchar su voz por el altavoz, pero realmente no va a ser su voz lo que se escucha. Vamos a entender cómo funciona un micrófono. Mire, básicamente un micrófono no es más que un dispositivo que es muy sensible a las ondas sonoras, o sea, tiene una membrana muy sensible. Esto significa que cualquier fluctuación de vibración hace que la membrana se mueva en una frecuencia determinada y por un tiempo determinado. Ese movimiento de la membrana del micrófono, de ese dispositivo, crea una fluctuación eléctrica, de impulsos eléctricos. O sea, todo micrófono tiene, por supuesto, está alimentado por energía eléctrica. Esa fluctuación eléctrica va a ser, va a depender en gran parte de la vibración de la membrana. Por tanto, va a estar en relación directa con la voz, con la vibración de la voz. Si la voz cambia, entonces la vibración de la membrana cambia y por tanto el patrón de fluctuación eléctrica cambia. Pero no va a ser la voz. O sea, fíjense esto. Usted habla, usted emite sonido o simplemente otra cosa emite un sonido. Usted da un metal, sale un sonido, lo que sea. Eso que ocurre en el metal, usted golpea el metal, se produce un sonido. Pero el sonido y el golpe no son la misma cosa. Sin embargo, el sonido es una de las formas de presentación del golpe. O sea, el golpe se está presentando en forma de sonido. En forma de sonido puede viajar por el aire, por el espacio. El golpe no puede viajar por el espacio. El golpe simplemente da una superficie contra la otra y ya. Provoca ahí dentro un movimiento de partículas, pero no puede viajar por el espacio. Ahora, el sonido sí lo puede hacer. Entonces se puede decir que el golpe está viajando por el espacio, pero en la forma de sonido. O sea, realmente no es el golpe. Ese sonido viaja, llega a la membrana. Como la membrana es tan sensible, ella vibra con esas ondas sonoras. Al vibrar, hace que la energía eléctrica, también mínima y sensible, también comience a oscilar, fluctúa. Y esa fluctuación se transmite hacia el altavoz. O sea, va hacia un amplificador que la amplifica porque es muy débil, la amplifica sin tratar de modificarla mucho, siendo lo más fiel posible. Y ya después esa corriente, también fluctuante pero más intensa, alimenta el altavoz, que es una bocina mayor, y entonces se siente la réplica del sonido. Pero si analizamos que está el que originalmente emite el sonido, está
el aire que hay entre eso que emite el sonido y el micrófono. Que ese aire puede estar más enrarecido, menos enrarecido, puede haber más viento, menos viento. Está la membrana del micrófono, con su sensibilidad. Están las condiciones fluctuantes, o sea, las condiciones de la energía eléctrica que está alimentando el micrófono. Está después el amplificador de esa fluctuación. Y después están las características específicas de la bocina o el altavoz por donde va a reproducirse ese sonido. Mire cuántos eslabones hay en esa pequeña cadena. Eso significa que cada uno de esos eslabones, aunque sea lo más fiel posible a su trabajo, siempre va a tener un %, una probabilidad de desvirtuamiento del estímulo que se recibe. Por muy sensible que sea la membrana del micrófono, nunca va a ser de sensibilidad absoluta. O sea, nunca va a poder captar exactamente todas las matices del sonido. Ya ahí el sonido se entiende, es desvirtuado, o sea, pierde cualidades. Que cuando son mínimas, nadie las percibe simplemente con el oído, porque el oído no puede obtener o percibir todas las fluctuaciones o cambios de un sonido. Así como tampoco sus ojos, este aparato óptico que tenemos, puede percibir las fluctuaciones mínimas de la luz. Hay cuestiones que no podemos percibir, pero que están pasando. Entonces, lo mismo pasa cuando la trascendencia, cuando lo que se conoce como el campo de conocimiento trascendental es captado de alguna manera y en cierto grado y desde ciertas condiciones por la conciencia de una chispa de vida. O sea, es captado, pero como esa chispa de vida está cubierta por diferentes planos de conciencia, entonces ese sonido es captado por el primer plano de conciencia, atraviesa ese plano de conciencia, pero al atravesarlo, ese plano de conciencia lo codifica a su forma. Para él tratar de entender de qué se trata, lo codifica y lo deja pasar. Y de ahí llega al otro plano de conciencia ya codificado, o al otro plano de cobertura ya codificado, que también lo decodifica a su manera y lo vuelve a codificar y lo deja pasar. O sea, cuando es como el chisme, ¿no? Cuando va pasando de cobertura en cobertura, le va transformando. El proceso de purificación es el proceso que permite ir liberando a la conciencia o a la criatura consciente de todas esas codificaciones y experimentar de modo directo ese conocimiento o ese mensaje, por llamarlo así para que se entienda, de la trascendencia. O sea, las fluctuaciones, las cuestiones que están sucediendo en lo trascendente. No significa hacer nada con relación a transformar los campos de conciencia, no. Es trascender los campos de conciencia. Trascender significa dejar de estar dominados por esos velos, por esas coberturas, por esas capas. Observarlas allí, observar cómo funcionan, pero no estar dominados o controlados o condicionados por ello. Entonces el rey Maharaj Parishi estaba arrepentido porque no había actuado conforme al conocimiento original, conforme a los Vedas. No se había comportado de manera honorable, de manera pacífica, de manera a como se esperaba de un monarca sabio. Y viene el arrepentimiento. El arrepentimiento habíamos mencionado sobre la importancia del arrepentimiento cuando éste proviene desde una reflexión lúcida, no como un cargo de conciencia infundado, un cargo de conciencia enfermizo que te pasas la vida entera arrastrando con él, no.
es cuando desde un análisis lúcido, desde un análisis sobrio, basado en una referencia comparativa, te das cuenta de que la actitud, la conducta, el pensamiento, lo que sea que has asumido, que asumiste o que estás asumiendo, no coincide con aquello que se dice es favorable para la evolución de la especie humana y para el desarrollo de conciencia espiritual. Entonces viene una lamentación, viene un apesadumbramiento, una pesadez, una pesadumbre, ¿verdad? Que el corazón te pesa, wow, qué mal, mira, qué he hecho. Eso es genial porque te puede conducir a tomar una decisión. Voy a intentar no hacerlo más, voy a hacer un mayor esfuerzo, voy a terminar de erradicar estas debilidades que hay por aquí o por allá, cuestiones así. Pero si pasas la vida entera simplemente cargando con esa cuestión del arrepentimiento y no procedes a solucionar la cosa, entonces el arrepentimiento se vuelve un obstáculo. Pero Maharaj Parishi automáticamente no se arrepiente, sino que habíamos visto que automáticamente él dice, bueno, he cometido esto, sin lugar a duda vendrá un efecto no favorable para mí. Pues bueno, si tiene que venir, que venga lo más pronto posible para yo liberarme de esta carga y poder volver a restablecerme de manera perfecta en la presencia de mi amoroso Señor. Y decíamos que ese es el gran y único deseo del devoto. El texto continúa diciendo, soy incivilizado y pecador por haber descuidado la cultura brahmínica, el cultivo de conciencia de Dios. En razón de ello deseo que mis reinos, fuerzas y riquezas se quemen de inmediato con el fuego de la ira del Brahman, de manera que en el futuro no me vea guiado por esas actitudes desfavorables. O sea, que pasen las consecuencias que pasen, que me quede yo sin nada, que todo eso que me volvió, que me ha vuelto orgulloso para actuar de la manera en que actúe, desaparezca de mi vida, para que yo, por escarmiento crudo, pueda tratar de no hacer esto nunca más. Esa es la determinación y la determinación de Parishi. Mientras el rey se arrepentía de ese modo, continúa el texto, recibió la noticia de su muerte inminente, que como resultado de la maldición proferida por el hijo del sabio, se debería a la mordida de una serpiente con alas. El rey lo tomó como una buena noticia, pues ello sería la causa de su indiferencia hacia las cosas mundanas. Fíjense, llegó el rey ya a su casa y supongo que por alguna forma, ya sea por un mensajero que haya enviado el sabio o por las propias personas del palacio, alguna persona de sus sabios, propios sabios del palacio, el problema es que de alguna forma se enteró que había sido objeto de una maldición y que en 7 días esa maldición irreversible se iba a manifestar en su vida. Entonces el rey se alegró. Es muy ilógica, parece ilógica esta conducta. Se alegró de que su muerte iba a ser en 7 días. El rey no estaba enfermo, tenía una buena posición, tenía una familia hermosa, estaba joven, entonces ¿cómo se va a alegrar de que va a morir pronto? Sería una pregunta. Entonces dice que el motivo de su alegría era porque precisamente eso sería la causa de su indiferencia hacia las cosas mundanas. Esa muerte inminente le iba a servir de justificación para separarse definitivamente de las ocupaciones mundanas y dedicarse a la búsqueda total, a la entrega total del Señor Supremo. Los monarcas o personas que están ocupando ciertos deberes, ciertas responsabilidades y que a la vez son devotos del Señor, siempre en su grado de madurez, cuando llega la madurez, están deseando el que llegue un momento en que puedan ocuparse por completo
a los pies del Señor. Pero como también son responsables y la responsabilidad es parte del servicio del Señor, ellos se ven atados por su propia responsabilidad, la desempeñan de la mejor manera posible, con el mayor amor posible, con la mayor entrega, pero aún así siempre en su corazón guardan la insatisfacción de no poder estar dedicando todo el tiempo directamente a reflexionar en los santos nombres del Señor. Entonces, en este caso, Maharaj Parishi, que también tenía esa lamentación de no poderse ocupar por 100% en el Señor, al recibir esa noticia de la muerte inminente se alegra porque dice: al fin podré dedicar un tiempo, aunque sea 7 días, a pensar totalmente en las cuestiones trascendentales. Fíjense eso, qué alegría. A nosotros nos anuncian: vas a morir dentro de 7 días, y armamos tremendo show de sufrimiento. Que si esto, que si mis hijos, que si aquello, que si mis posesiones, que si mi industria, ahora que yo me había retirado y pensaba disfrutar de la vida, ahora que esto, que si no sé qué, que no sé cuánto, ay mi madre, y vamos al médico, vamos no sé qué, ¿verdad? Entonces se nos van los 7 días, llega la muerte y todavía estábamos luchando contra la noticia. Maharaj Parishi está diciendo: genial, tengo una justificación real para dejar todos mis deberes, dejarlo en manos del que viene detrás y yo ocuparme en lo que me tengo que ocupar. Qué conducta tan magnífica para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, bendito y siempre bueno, que cuando tenemos el deseo sincero en nuestro corazón, siempre nos ayuda a ir observando o situando nuestra mirada en lo verdaderamente esencial y reconociendo realmente cuáles son las verdaderas prioridades de la vida. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.